Buenas tardes, chicos. Acá nos encontramos nuevamente en una clase de economía en donde vamos a reforzar nuevamente estos temas que estamos viendo de equilibrio, en donde la clase pasada, el jueves pasado, el anterior, la última que tuvimos de economía, empezamos a reforzar y a practicar los gráficos de mercado, en donde van a tener movimientos de oferta y demanda, y ya en el gráfico propio completo de mercado. Entonces, básicamente hay que tener en claro cuándo se mueve la oferta y cuándo se mueve la demanda, qué es lo que estamos graficando, y también agregamos un concepto nuevo de exceso de oferta y exceso de demanda. Hoy vamos a agregar nuevamente un concepto nuevo de cómo calcular con números la cantidad y el precio de equilibrio, y vamos a comenzar a resolver las actividades de la unidad 2, las que propone el cuadernillo. Para repasar, hay algunos chicos nuevos y hay algunos chicos que también lo necesitan. Siempre recordemos que en el gráfico el eje de las Y son los precios, el eje de las X son las cantidades. Y la cantidad de equilibrio es el punto donde se cruza la oferta, que es una curva ascendiente, ¿sí?, con pendiente positiva, y la demanda es una curva descendiente o con pendiente negativa. Entonces, para que entiendan cómo esa cantidad de equilibrio se forma cuando el precio de los que están vendiendo coincide con el precio de los que quieren comprar, y las cantidades de los que están dispuestos a vender o producir coinciden con las cantidades de aquellos que quieren comprar. Lo podemos ver de un montón de maneras. Lo podemos ver gráficamente, donde se une la oferta y la demanda. Lo podemos ver conceptualmente, como se los dije, el punto donde están de acuerdo los oferentes, que son aquellos que producen o venden, y los compradores, aquellos que son los demandantes. Ese punto es el punto de equilibrio, con un precio y una cantidad de equilibrio. Eso es muy importante que lo entiendan, que lo asimilen ese concepto y lo puedan tener bien claro, tanto conceptualmente como gráficamente. El exceso de oferta lo habíamos analizado como un precio superior al de equilibrio, en donde a un precio hay dos cantidades. Un precio, trazamos una línea o fijamos en un precio superior al de equilibrio y vamos a tener una cantidad demandada y una cantidad ofrecida. ¿Cómo sé cuál es cuál? A ese precio yo me corro hacia la derecha, ¿sí?, por el gráfico, y en el punto en donde toco la demanda, bajo hacia las cantidades. Esa va a ser la cantidad demandada. Y sigo por la misma línea de precio hasta donde llego a la oferta, bajo a las cantidades, y esa va a ser la cantidad ofrecida. En el exceso de oferta sucede que la cantidad ofrecida es superior a la cantidad demandada. Y ahí es donde se produce este sobrestock. Se producen más unidades de las que están dispuestas a consumir. Por eso se entiende que ese exceso de oferta en una situación normal de mercado transparente no se sustenta en el tiempo. ¿Por qué? Porque si se producen más unidades de las que están dispuestos a vender, yo como productor tiendo a bajar el precio hasta que ese precio se iguala con el de equilibrio. Y en ese punto, retomamos el concepto de punto de equilibrio, en ese precio sí estamos de acuerdo los que producen y los que compran, ¿sí?, los que demandan. Y el exceso de demanda, para no analizarlo siempre como el de arriba y el de abajo, el exceso de demanda es un precio, o se produce en un precio inferior al de mercado, al de equilibrio. En este precio donde se establece un exceso de demanda, nos movemos hacia la derecha en ese precio y vamos a tener primero una oferta. Si vamos a tocar la línea de oferta, bajamos a las cantidades, cantidad ofrecida.
Seguimos por la línea de precios, llegamos hasta la demanda, bajamos a la cantidad o al eje de las X y esa va a ser la cantidad demandada. En este caso vamos a tener una cantidad demandada superior a la cantidad ofrecida. Por eso hay un exceso de demanda. Y esto también en una situación de mercado transparente y normal, donde no tenga otras influencias y esté, o sea, un mercado libre, esta situación tampoco se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque si se demanda cierta cantidad de unidades y los productores producen y quieren vender a ese precio una menor cantidad, hay, por la misma puja que existe entre los consumidores, ese precio va a aumentar, tiende a subir hasta llegar al precio de equilibrio, donde, retomando, es un precio en donde los compradores y los productores coinciden, si están dispuestos a comprar y a vender la misma cantidad de unidades. Bastante teórico, bastante práctico, se los trato de explicar. Vean los gráficos del cuadernillo y las dudas que se le presenten, aprovechen el horario de consulta, ¿sí? Tanto para los chicos nuevos que se van incorporando al curso como para los chicos que todavía no lo entiendan. En este jueves voy a volver a subir algunos ejercicios para que practiquen. Esto hay que practicar y hay que hacer mucha ejercitación hasta que lo tengan bien en claro. ¿Cuándo se movía la oferta y cuándo la demanda? Cuando se mueve alguno de sus factores subyacentes. Ya dijimos que en el caso de la demanda tenemos tres factores subyacentes: el ingreso de los consumidores, el precio de los bienes relacionados y los gustos o la moda. En la cantidad, o mejor dicho, en la oferta, ¿cuándo se mueve la oferta? Cuando hay un movimiento, un cambio en el precio de los insumos, en la tecnología y en el clima. Eso hace que se mueva toda la curva, ¿sí? Y pasamos al análisis algebraico de oferta y demanda. ¿Qué significa esto? Es, como ya lo hemos mencionado, la oferta y la demanda que nosotros vemos en este nivel de economía, en este ingreso, y seguramente creo que también en la primera economía, ven funciones afines, es decir, funciones que tienen una fórmula y son rectas. En el caso de la demanda es una recta con pendiente negativa, en el caso de la oferta es una recta con pendiente positiva. ¿Cómo es la fórmula? Siempre es I igual a AX más B, siendo A la pendiente y B la ordenada al origen. B es el punto donde la curva corta con el eje de la Y. En este caso, cuando ya vemos, esa es la función afín, la fórmula de la función afín. Cuando nosotros ya lo vemos en economía, ahí recordamos que en el gráfico lo reemplazamos por P, la P de precio. Y la X sigue siendo la X y va a ser la cantidad. ¿Cómo hacemos nosotros para que la cantidad, o para descubrir cuál es la cantidad de equilibrio? Lo que hacemos es igualar las dos fórmulas, tanto de la oferta como de la demanda. En el cuadernillo yo tengo anotado, si no ha cambiado el cuadernillo de este año, la fórmula de P igual a 1 más 2X. Tiene una S arriba. Eso quiere decir que es la fórmula de la oferta. Ahora, ¿cómo yo me daría cuenta si no estuviera la S de que esa es la oferta? Porque el número que acompaña a la X o el término que contiene a la X es positivo. Entonces, esa es la pendiente. Si la pendiente es positiva, es creciente, esa fórmula es la oferta. Y por el otro lado tienen a P igual a 10 menos X con una D. Esa es la fórmula de la demanda. ¿Cómo sabemos que es la fórmula de demanda, además de tener la D? Porque el término que acompaña a la X es negativo, es decir, su pendiente es negativa. Esa es una forma rápida de identificar cuál es la fórmula de oferta y cuál es la demanda. El término que acompaña a la X, si es positivo es oferta, si es negativo es demanda.
¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Igualarlas, ¿sí? Colocar a la fórmula de la oferta con la fórmula de la demanda. Sin las P, obviamente. ¿Para qué? Para decir que después, o para demostrar que después vamos a llegar al mismo precio. Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso? 1 más 2x, la fórmula de la oferta, igual a 10 menos x. ¿Sí? De esa simplificación o de esa resolución de una ecuación de una sola incógnita, vamos a despejar que x igual a 3. ¿Sí? Si tienen alguna duda en los cálculos lo podemos ver después, pero ustedes ya en matemática ven casos mucho más complejos. Acá en economía tienen que saber de matemática, pero los casos que se les va a presentar son bastante sencillos. Cuando nosotros despejamos que la x igual a 3, ¿qué quiere decir? Que 3 es la cantidad de equilibrio, la cantidad en donde la oferta y la demanda se cruzan. 3 es el punto en el eje de las x que coincide la oferta con la demanda. ¿Cómo hacemos para poder hallar ese precio de equilibrio? Reemplazamos a esa x en cualquiera de las dos y para mayor verificación en las dos. Y nos tiene que arrojar como precio, en este caso va a ser la única incógnita, la P, cuando reemplacemos al 3 por la x, perdón, a la x por el 3 en ambas ecuaciones, en los dos casos vamos a llegar a 7. ¿Por qué? Porque ese es el precio en donde la oferta y la demanda se cruzan. Ese es el precio de equilibrio. ¿Cómo se coloca? Siempre la x primero, 3,7 para darle una definición, ¿sí? O x igual a 3, p igual a 7. Cualquiera de las dos formas es correcta. Hasta acá la forma algebraica. Les voy a dar también algún ejemplo para que puedan practicar y visualizar cómo sería la resolución de estos casos algebraicos. No recuerdo, esto generalmente no lo toman, pero no quiere decir que no lo tengan que estudiar, ¿sí? Es importante también aprender y, como les dije, en matemática ven casos mucho más difíciles, por lo cual esta parte de economía tampoco debería presentarles muchos inconvenientes. Vamos a resolver hasta hasta marcar con cruces las actividades de la unidad número 2, el punto 1 y el 2. El primero dice: complete la siguiente frase en el lugar establecido. La curva de demanda tiene pendiente, hay que completar, lo que lleva a concluir que cuando el precio del bien aumenta la cantidad de demanda, y hay que completar. En este caso la curva de demanda tiene pendiente negativa, ya lo dijimos. Por eso, a medida de que aumente el precio, la cantidad demandada disminuye. Esa es la otra palabra que deben completar. La empresa Eco disminuyó los salarios a sus trabajadores. Esto llevará a que la curva de tanto se traslade a la y deben completar, ¿sí? Entonces, en este caso, la curva es la de oferta. ¿Por qué? Porque ¿qué es para nosotros el salario de los trabajadores? Un insumo, o mejor dicho, un costo. Algo que nosotros debemos incluir en nuestros costos para poder desarrollar nuestra actividad. Entonces, en este caso, el precio, o mejor dicho, el salario de los trabajadores afecta a la oferta. Sería el precio de los insumos, el factor subyacente que se está afectando. Si aumenta el precio de los insumos, si disminuye el precio de los insumos, en este caso disminuye el salario de los trabajadores, raro que suceda, pero puede suceder, nuestra oferta va a aumentar. ¿Y para dónde aumenta? Siempre hacia la derecha. Ustedes tienen que saber que ambas curvas se trasladan cuando aumentan hacia la derecha. Yo tengo completado hacia la derecha y hacia abajo, para aclarar bien hacia dónde se mueve la oferta cuando aumenta. La cantidad ofrecida es la cantidad de un bien, la cantidad, tienen que completar, es la cantidad de un bien que los vendedores quieren y pueden vender. ¿Qué hacen los vendedores? La cantidad ofrecida, ¿sí?
Vamos al D. El lugar de encuentro entre los que ofrecen bienes y servicios o factores para comercializarlos y los que lo demandan se llama, ¿cómo se llama el lugar donde se encuentran los que venden y los que compran? El mercado. A los bienes, dice la consigna E, que deben sufrir nuevas transformaciones y que luego se incorporan en un bien final, se los conoce como bienes intermedios. Esto ya viene de la unidad número 1. Punto 2. Marque la respuesta correcta en el margen izquierdo con una X. El mercado de celulares estará en equilibrio siempre y cuando, y deben completar, no haya exceso de oferta. Sí, pueden marcarla esa. Se igualen oferta y demanda a un precio determinado. Esa es la correcta. A cada precio corresponde una cantidad demandada. No tiene nada que ver, estamos hablando de equilibrio. Exista previamente un equilibrio en el mercado de factores. Esa tampoco la marcaría porque no viene al caso de lo que está tratando de analizar la consigna. 2.2. Dada la tecnología, el clima y el precio de los factores productivos, la relación entre la cantidad de remeras que se está dispuesto a vender a cada precio define. ¿Sí? Nos nombra 3 factores subyacentes. Nos nombra la cantidad de remeras que está dispuesto a vender. Nosotros tenemos que identificar qué curva. ¿La curva de demanda de remeras? No. La curva de oferta, la B es la correcta. ¿El precio de equilibrio de mercado de remeras? No, porque solamente estamos hablando de la oferta. Y la curva de demanda individual de remeras, tampoco habla de la demanda. ¿Sí? La opción correcta en el 2.2 es la B. Vamos al 2.3. Dice, la curva de oferta tiene pendiente positiva porque. Pendiente positiva, estamos hablando solamente de la pendiente de la oferta. Para cada precio hay una cierta cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. Cuando hablamos de consumidores no estamos hablando de oferta, por eso es falsa. A mayor precio, mayor será la cantidad ofrecida en el mercado. Correcta. Eso lo hace positivo, que a medida de que aumente el precio, los productores y vendedores están dispuestos a producir y a vender mayor cantidad de unidades. A más bajo precio, mayor será la cantidad dispuestos a comprar. Vuelve a mencionar el verbo comprar cuando nosotros en la consigna estamos hablando de oferta, por eso es falsa. Y a más bajo precio, mayor será la cantidad que están dispuestos a producir los oferentes. Falso. Mientras menor sea el precio de mercado que están dispuestos a vender, menos unidades vamos a estar dispuestos a ofrecer. Entonces, por eso es falsa la D. En el 2.3, la única correcta es la B. Vamos con el 2.4. La demanda de un bien es, ¿sí? 2 puntos. Es la cantidad de un determinado bien o servicio que están dispuestos a adquirir los compradores a cada precio durante un periodo de tiempo determinado. Correcto, una clara definición de demanda, no de cantidad demandada, de demanda. Cada precio, cada cantidad, ¿sí? Eso es importante y siempre a un periodo de tiempo determinado. Esa es la correcta. B. Depende del precio del bien o servicio, de los ingresos de los consumidores, los precios de los bienes relacionados y los gustos. Falsa, no depende del precio del bien, ¿sí? Lo otro son factores subyacentes, pero el precio del bien, recuerden que genera un movimiento o está relacionado con la cantidad demandada, no con la demanda. Hace referencia a las unidades que se desean adquirir a un determinado precio. Falso, porque la demanda, recuerden, es toda la curva. Lo que dice la consigna C es la definición de cantidad demandada. Y D depende del precio del bien y de los servicios, del ingreso de los consumidores, los precios de los bienes relacionados y el clima. Recordemos que el clima es un factor subyacente de la oferta. Cuando algo lo marca y lo hace falso, lo demás lo hace falso. ¿Sí? Cuando algo, de la oración
hace la aseveración falsa, ya todo lo demás es falso, ¿sí? Continuamos con el 2.5, donde dice productos como los micrograins o los brotes son productos demandados por la alta cocina y los comensales más exigentes y deseosos de nuevas experiencias, texturas, colores y sabores. Para estos comensales, los alimentos no solo proveen de nutrientes, sino también que colaboran con la salud. Entonces, los factores que afectan la demanda de brotes son el ingreso de los consumidores, sí, es correcto. ¿Por qué? Porque es un factor subyacente de la demanda. La moda o gustos se han puesto de moda, surgen estos nuevos productos y también van a afectar esta demanda. Y si bien los precios de los bienes sustitutos y los precios de los bienes complementarios también son factores subyacentes de la demanda, al ser un bien exclusivo y de alta gama no tiene bienes sustitutos y no se utiliza con otros, ¿sí? O podríamos llegar a decir que no se utiliza específicamente con un producto. Por eso el C y el D, si bien son factores subyacentes de la demanda, como plantea el ejercicio, el C y el D no deberían marcarlos, ¿sí? Esta particularmente es bastante confusa, porque tuvimos que darle varias vueltas para poder resolverla a esta consigna. Pero en principio sería la A y la B las que deberían marcar como correctas. La 2.6 y dejamos hasta acá, la 7, la 8, la 9 y la 10. Quiero que lo charlemos en clase, quiero que me lo consulten y lo vamos trabajando en clase para ver también si lo van haciendo, si van cumpliendo con la consigna y para que lo veamos y lo podamos analizar por el grupo, ¿sí? La 2.6 dice, un cambio en los gustos de los consumidores que modifican sus preferencias a favor de los automóviles y en detrimento de las motos producirán invariablemente una disminución en el precio de los automóviles. Falso, ¿sí? Recordemos que si hay un gusto, un cambio, se modifica la demanda. Y en este, que es un bien sustituto, no hay un movimiento en el precio, sino que si se demanda un bien, el otro bien va, o sea, si se demanda más los autos y menos las motos va también a disminuir su demanda. Ese sería el movimiento. Una disminución en el precio de los automóviles, falso. Un aumento en la producción de automóviles, falso. Estamos hablando de la demanda de autos. Una disminución en la producción de motos, falso. Simplemente debería disminuirse la demanda. Y un aumento en la oferta de motos también es falso. Por eso la única opción correcta sería la E, ninguna de las anteriores. Las que siguen, las consignas que siguen, entonces lo dejamos para resolverlo durante la clase. Las dudas que tengan, las vemos, si no ya nos vemos la clase que viene de economía, donde pueden seguir resolviendo las actividades propuestas y la vamos a ir revisando y profundizando en la próxima clase. Hasta la semana que viene.